sistemas de producción, ¿verdad? Y por eso, pues, es tan importante realizar el manejo integrado de moscas y todo esto encaminado, pues, finalmente a medidas sanitarias que garanticen la salud pública. Por supuesto, dentro de salud pública está implícito también el tema que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Entonces, si prevenimos la contaminación con patógenos en los diferentes sistemas productivos, pues vamos a evitar enfermedades en las personas, pero también esto nos ayuda a lograr una mejor eficiencia en la producción, reduciendo costos, ¿verdad? Por tener que desperdiciar producto, materias primas o producto terminado por contaminación, por tener que hacer retiros, ¿verdad? Porque hay producto ya en el canal de distribución y ya trae una contaminación mediada por moscas. Entonces, todo esto implica, pues, altos costos para preservar la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Y bueno, las moscas son organismos que nos llevan mucho tiempo en la evolución. De hecho, pertenecen a un orden muy extenso que es el orden Diptera o el orden de los dípteros. Dípteros porque tienen dip, así que el prefijo dip significa dos, ¿verdad? Tienen un par de alas, dos alitas, y tera es ese vocablo, pues viene el griego también, que significa alas, ¿no? Entonces, son organismos con un par de alas y pertenecen, pues, a un orden súper abundante que, pues, agrupa más de 150,000 especies y viene evolucionando este orden desde hace 155 millones de años. Por supuesto, pues las moscas tienen una importancia ecológica enorme porque son recicladores de la materia orgánica, sobre todo, pues descomponer cadáveres, ¿verdad? Pero precisamente por ese comportamiento que tienen muchas de las moscas, que vamos a ver más adelante, pues se convierten también en vectores no solamente mecánicos de enfermedades, sino también de vectores de tipo biológico en algunos casos. Bueno, hay un bonito fósil, ¿verdad?, que data de millones de años, donde estamos viendo precisamente un díptero. Y bueno, en cuanto al impacto que tenemos, sobre todo en la industria alimentaria, pues tiene que ver con las enfermedades transmisibles por alimentos, porque las moscas están involucradas en la transmisión de diversos patógenos, ya sean virales, bacterianos, parasitarios, ¿verdad? Incluso algunas fases de hongos a través de sus cuerpos como vectores mecánicos, o en el caso, por ejemplo, de E. coli enterohemorrágica, pues tiene que ver como vector biológico de este tipo de patógeno, ¿no? Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud habla de que al menos hay 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, las temidas ETAs por sus siglas, ¿verdad? Enfermedades transmisibles por alimentos, y de ahí que 600 millones de personas se enfermen anualmente, pero llegan a morir arriba de 400,000 personas anualmente por este tipo de transmisión. Y vuelvo a insistir, las moscas juegan ahí un papel muy importante, son un riesgo para el cuidado de los alimentos, porque tan solo en sus patas llegan a transportar 6 millones de bacterias, pero si a eso sumamos que puede haber 96 millones de bacterias en la regurgitación, es decir, a través del vómito de las moscas, pues estamos sumando arriba de 100 millones de bacterias y cada bacteria es una unidad formadora de colonia, ¿verdad? Esto es un crecimiento exponencial cuando tenemos una contaminación bacteriana. ¿Y por qué las moscas vomitan o regurgitan? Recuerden que el aparato bucal de algunas moscas, por ejemplo, de mosca doméstica, de Fania, de moscas de esta clasificación de califorios o carroñeras, pues tienen esta modificación en su aparato bucal, que es de tipo esponjoso, ¿verdad? Que tiene como una almohadilla en la base de este aparato bucal, pero que tiene un comportamiento succionador. Y entonces los alimentos tienen que ser degradados antes de ingerirlos, es decir, predigeridos. Por eso regurgitan contenido digestivo líquido para forzar la humectación y la degradación de estos alimentos antes de poderlos succionar. Entonces, he ahí la enorme contaminación a través de este aparato bucal. En cuanto a
algunas situaciones, ¿verdad?, de tipo normativo, sobre todo con clientes que tienen que ver con la industria de alimentos, también la industria farmacéutica, por supuesto, pues están basados en el sistema de HACCP, ¿no? Por ejemplo, las normas consolidadas de AIB o los estándares que tienen que ver con el British Retail Consortium o con FESMA de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que son auditorías, ¿verdad?, que se deben cumplir para poder exportar a otros países. Pues obviamente este análisis de riesgos y puntos críticos de control, o HACCP por sus siglos en inglés, tiene un prerequisito muy importante que son las buenas prácticas de producción o de manufactura, y dentro de ese prerequisito está forzosamente el manejo integrado de plagas y con mucho énfasis en insectos voladores, y dentro de estos insectos voladores, pues las moscas juegan un papel importante. Aquí algunas otras auditorías, ¿verdad?, otros sistemas de gestión de calidad, pero pues nuevamente el prerequisito principal de HACCP son las buenas prácticas de producción o manufactura y dentro de ellas el manejo integrado de plagas. En el sector pecuario, ¿cómo es que impactan las moscas? Algunos controladores de plagas también abarcan este tipo de servicios, ¿verdad? También asesoran o dan servicio en unidades de producción pecuaria. Bueno, pues ahí transmiten patógenos a los animales y también a los trabajadores. Es un tema de salud laboral, el tema de moscas. Pueden causar lesiones, es decir, miasis, no solo a los animales, también a los trabajadores de estas granjas. Hay un incremento en morbilidad y mortalidad, es decir, los que se enferman y los que se mueren, tanto en parvadas como en los actos productivos. Se aumentan los costos de tratamientos, tanto en profilaxia como en terapéutica, y los costos de alimentación. Causan enorme estrés. Consecuentemente, se afecta la productividad de estos animales y esto también afecta pues el índice de conversión alimenticia, ¿verdad? A través de transmisión de enfermedades, a través de estrés, pues los animales producen menos y aprovechan menos el alimento que se les está dando para su conversión alimenticia. También puede haber demandas, ¿verdad? Ahora sí que cuestiones ya jurídicas, porque un foco de producción de moscas, que pueden ser estas unidades de producción pecuaria, pues van a causar problemas a la comunidad aledaña a estas instalaciones, y esto se puede volver hasta un tema de demanda por implicaciones en salud pública. Y bueno, pues a veces cuando vamos a tratar de vender un servicio de control de plagas, los clientes solamente nos dicen tengo moscas, ¿no? Y cuando visitamos sus instalaciones para realizar una inspección y una cotización, bueno, pues nos encontramos a veces con escenarios muy complejos, porque quizá no solamente haya una mosca, un tipo de mosca que está plagando estas instalaciones. Puede ser que tengamos infestaciones mixtas y estén asociadas diferentes géneros y especies, y para ello pues hay que conocer de la taxonomía, de la biología, ¿verdad? Los hábitos y costumbres de diferentes especies de moscas. Bueno, cuando hablamos de la biología de las moscas hay que entender, ¿verdad?, que son seres muy evolucionados y pues pertenecen a una clasificación dentro del orden Diptera. Ahí hay un infraorden que es Moscomorpha, y bueno, este infraorden agrupa 77 familias, o sea que es un infraorden muy extenso, muy diverso. Y bueno, pues ahí mayormente están las familias de gran importancia sanitaria y económica. Aquí estamos ya hablando de esta taxonomía de las moscas, ¿no? Dentro de estas familias importantes tenemos a la familia Mucidae con su familia Mucine. Tenemos a la familia Mucidae también, pero con la subfamilia Fanine. Y entonces aquí podemos pues ya empezar a asociar, ¿verdad? Dentro de esta familia Mucidae, con estas dos subfamilias, pues tenemos tanto a las moscas domésticas como a las fanias. De hecho, las fanias también son llamadas pequeñas moscas domésticas porque morfológicamente se parecen a grosso modo un poco a las moscas domésticas, pero ya cuando las vemos al microscopio con mayor detalle, vemos que las morfologías sí son diferentes.
Dentro de la familia Musidae hay otra también importante, otra subfamilia que es la Stomoxine, que son moscas picadoras del establo. En el caso de otra familia, Califoridae, están Califorini y Lucini, donde están las moscas verdes y azules, que comúnmente llamamos moscas carroñeras o moscas panteoneras, que son de colores verdes, azules, dorados, muy bonitos, muy metálicos, ¿verdad? Pero pues se asocian precisamente a alta contaminación. Drosophilidae, otra familia importante, donde está la mosca de la fruta, una pesadilla, ¿verdad? En los supermercados, en los restaurantes, precisamente por esta afinidad a ovopositar y alimentarse pues de frutas, incluso de algunos otros vegetales. Psicódidae o moscas palomillas que se encuentran pues en los drenajes, ¿verdad? Es una mosca de apariencia muy plumosa, muy peluda, ¿verdad? Pero pues la contaminación que desencadena es muy grande, ya que su ciclo biológico se desarrolla precisamente en los drenajes. Sarcofágidae, otra familia importante donde está la mosca de la carne, otra mosca que también puede ser carroñera y alta contaminación. El aparato bucal de ciertas moscas como mosca doméstica, Fania, califóridos, rosofilas, pues es un aparato bucal, como les dije, que tiene una estructura esponjosa. Aquí vemos al microscopio cómo se vería la parte que posa sobre los alimentos. Como ven, es como si fuera una enorme almohadilla a través de la cual va a succionar los alimentos previa predigestión, regurgitando pues jugos digestivos. Pues aquí vemos a mosca doméstica, ¿verdad? Con su aparato bucal de tipo succionador y que tiene esta almohadilla esponjosa en su base. Aquí un poco más de detalle de esta almohadilla esponjosa. Por el contrario, pues hay otro tipo de moscas que carecen de esa evolución del sistema digestivo. Fue sustituida en la evolución por un estilete, ¿verdad? Este es una Stomoxys calcitrans, pero por ejemplo otra mosca picadora que es Hematobia irritans también tendría un aparato bucal similar, o los tábanos, ¿no? También tendrían este tipo de aparato bucal y que es realmente como una especie de lanceta que en la punta tiene este tipo de estructura para poder perforar la piel y a través de esa lanceta succionar la sangre de sus hospederos, ¿verdad? Porque pues también se comportan como ectoparásitos, este tipo de moscas picadoras. Aquí vemos un poco más detalle, ¿verdad? Cómo está la lanceta o la probóscide, el aparato bucal de esta mosca picadora. Y aquí, pues ya alimentada de sangre, vean el abdomen muy prominente, lleno de sangre de su hospedero. El ciclo biológico de las moscas es una metamorfosis de tipo completo, también denominada holometábola. Entonces, pues una vez que se aparea la hembra con el macho, aquí voy a adelantar un poco el tema, fíjense cómo los ojitos de la hembra están separados, ¿verdad? Y en el caso de los machos, los ojos están juntos, están más pegados. Este es un dimorfismo sexual importante que vamos a ver más adelante. Pero bueno, una vez que tenemos el apareamiento de macho y hembra, pues esta hembra va a quedar fecundada, va a desarrollar los huevecillos, ¿verdad? Y estos huevecillos van a ser ovopositados, pues precisamente en el tipo de sustratos que pueden ser pues más apropiados para la evolución de huevecillo a las fases larvarias, es decir, las larvas tienen que alimentarse de materia orgánica, pero también tiene que haber una humedad suficiente para la preservación de la vida de las larvas. Una vez que evolucionan del estadio larvario 1, 2 y 3, viene una fase que se llama pupa, donde es un estado de reposo y maduración, para convertirse en los adultos. Ahora sí que las larvas van a desarrollar algunos apéndices, ¿verdad? Que son las patas, que son las alas, van a desarrollar, ¿verdad? También el aparato bucal y en ese momento pues ya puede haber una diferenciación a hembras y machos también en cuanto a la evolución de su sistema reproductor. Este ciclo, si ustedes empiezan a hacer cuentas a partir de huevecillo, ¿verdad?
pues aquí podría ser un poco prolongado, ¿verdad? Estamos hablando de menos de un día que el huevecillo pasa al primer estadio larvario o el primer instar, de ahí 3 días, ¿verdad? Para que maduren las larvas, y puede haber de 2 a 10 días para que la pupa madure y se convierta en un adulto. Pero, ¿qué sucede? Que mientras la temperatura y la humedad sean favorables, este desarrollo se puede completar en tiempos tan breves como 7 días. Entonces, de un solo par de moscas, ¿verdad? Se pueden producir trillones de descendientes en tan solo, pues, las estaciones de primavera-verano. Ahora sí que en menos de 6 meses estamos teniendo trillones de descendientes. Esto es un dato muy interesante. Este dato es, en paz descanse, el doctor Hussein Sánchez Arroyo, en una publicación con la Universidad de Florida. Y bueno, pues las moscas requieren mantener una humedad relativa, ¿verdad? Importante ambiental para su desarrollo, pero también en el sustrato, ¿verdad? Los sustratos tienen que estar húmedos y con alto contenido en materia orgánica para poder, pues, ayudar al desarrollo. Pero si en el manejo integrado de plagas reducimos estas constantes, ¿verdad? Mantenemos las humedades por debajo del 30%, se previene que haya temperaturas altas, bueno, sobre todo en procesos industriales, ahí sí puede manejarse la temperatura, en algunas áreas de proceso de almacenamiento. Se mantiene a raya, ¿verdad? La cuestión de encharcamientos, el que haya fugas de agua, y además hay una buena higiene, buen manejo de los residuos orgánicos, pues con esto vamos a tener un gran avance en el manejo integrado de las moscas. Mosca doméstica es una mosca de un tamaño que va de 4 a 7.5 milímetros. Hay autores que incluso llegan a hablar hasta de los 10 milímetros de longitud, ¿verdad? Pero algo muy característico es que tiene 4 franjas oscuras o negras en el pronoto. El pronoto es esta especie de escutelo, escudito que tiene en la parte superior del tórax, y esto es altamente diferencial con otras especies que vamos a ver más adelante. También tiene 2 manchas de color crema en los costados. Eso también es algo que podemos ver en su morfología. El aparato, que es de tipo chupador esponjoso, que ya lo vimos, ¿verdad? Y las alas en la cuarta vena, vamos a ver esta curva prominente que también es característico de mosca doméstica. Y bueno, pues a través de su aparato bucal ya sabemos que emite regurgitaciones o vómitos para predigerir su alimento, y de ahí la alta contaminación de los alimentos y las superficies. Aquí vemos la venación, ¿verdad? Que es muy característica de mosca doméstica. Aquí vemos a su prima, la Fania, que es de la subfamilia Fanine, ¿verdad? Y vemos que no tiene esa venación curva en el ala. En cuanto a la diferenciación o dimorfismo sexual, vemos que las hembras tienen los ojos muy separados, y los machos los tienen de manera muy cercana. Entonces tenemos ojos holópticos, ¿verdad? Que eso es un dimorfismo sexual. Aquí con más detalle, esta es la hembra, ojos separados, machitos, ojos juntos. En cuanto a su ciclo biológico, pues como decíamos, se puede completar en periodos muy cortos, de 6 a 15 días incluso. Sí pueden resistir temperaturas diversas, tienen un umbral térmico de 10 a menos 30 grados, o sea que si reducimos temperaturas por debajo de los 10 grados, pues podemos tener un mejor manejo integrado mediando la temperatura. Los huevecillos, las oviposturas, pueden ser muy grandes, pueden ser de 120 a 150 huevecillos, y bueno, pues realiza la hembra 6 oviposturas que las va espaciando en diferentes días, prefiriendo pues materia orgánica, pero esa materia orgánica pueden ser heces, ¿verdad? Puede ser basura, puede ser cadáveres. Aquí la gravedad de la contaminación. Las larvas tienen que completar estos 3 instares o 3 estadios para llegar a pupar.
Y bueno, pues las pupas, ¿verdad? Bueno, esta ya es una larva de último estadio. Aquí ya lo vemos en pupación. Algo característico es que las pupas chiquitas son machos y las pupas más grandes son hembras. Ahí también hay un dimorfismo a nivel de pupas. Y bueno, cuando madura la pupa, con la cabecita, este adulto va a empujar la punta de este saco pupal y con el tilinum o vejiga encefálica, que en esta fase es bastante flexible, pues va empujando, ¿verdad? Hasta romper esta capa del saco pupal y emerger. Pero cuando emergen, pues las alas todavía no están en una maduración, las alas están como comprimidas, húmedas, se tienen que secar y ya que se secan y se estiran, ya pueden volar. Para que haya este periodo de maduración, ¿verdad?, de las alas, pues puede pasar 1 hora desde que salen del saco pupal. Ahí importante porque cuando salen del saco pupal se van a posar caminando en diferentes superficies, ¿verdad?, aledañas. Y ahí, si nosotros hacemos un buen control, tanto larvario como la aplicación de insecticidas adulticidas en estos sitios donde se da este ciclo biológico, pues vamos a tener un rápido control de las moscas que van emergiendo. Si llegan a sobrevivir a esta fase, pues pueden copular entre el segundo y tercer día después de emerger y suelen ser bastante longevas, pueden pues vivir desde 14 hasta 70 días las moscas adultas. En un solo verano podríamos tener la evolución de 10 a 12 generaciones. Acuérdense que no es nada más la generación parental, mamá y papá mosca, sino los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, que se están reproduciendo de manera simultánea en estas explotaciones, ¿verdad?, en estas unidades. Bueno, otra mosca importante, tanto urbana como pecuaria también, es la Fania canicularis. Lesser House le llaman, o mosca doméstica menor. Hay un parecido a grosso modo, pero ya que nos vamos fijando en tamaños, son moscas más chiquitas de 3.5 a 6 milímetros. Tienen, en lugar de 4, 3 franjitas en el pronoto. Recuerden que el pronoto es la parte superior del tórax. Y esas van a ser pues más difusas en el caso de las hembras y mucho más visibles, más detalladas las 3 líneas en los machitos. El aparato bucal, al igual que en mosca doméstica, es chupador esponjoso. Acuérdense que las alas no tienen la vena curviada como mosca doméstica y tienen un vuelo característico en zigzag. Las vemos que van ahora sí que desplazándose en zigzag, que es muy característico de los enjambres, sobre todo si las vemos en áreas extensas, por ejemplo en áreas pecuarias. Ahí es muy característico este tipo de vuelos. Y pueden causar además miasis facultativas en los humanos. Y un detalle de la morfología, no tienen curva en el ala. Aquí vemos, fíjense, macho, hembra. Macho, porque tiene las líneas más detalladas, las 3 líneas. La hembra casi no le ven, están muy difusas. Y aquí una diferencia en tamaños contra la mosca doméstica y la pequeña mosca doméstica o Fania. Y bueno, salió ahí la imagen de la miasis, pero acuérdense que también pueden ser parásitos, ¿verdad? Sus fases larvarias. Bueno, mosca verde o green butterfly, Paniricia serricata, ahora con la modificación de su taxonomía, también le llaman Lucina sericata. Es una mosca grande, una mosca que llega a medir de 6 a 9 milímetros, con un color verde metálico hermoso. Bueno, a mí me gustan los colores de las moscas panteoneras, son muy bonitas. El aparato bucal también es chupador esponjoso. Su vuelo característico es un vuelo zumbador. A veces de repente pensamos que es una abeja o un abejorro y no, es este tipo de moscas y todavía es más sonoro cuando están en enjambre. Son moscas carroñeras, se alimentan de desperdicios de cadáveres. También pueden causar miasis. Las miasis aquí en este tipo de moscas no solamente es a través de una herida que ovopositaron y ahí el huevecillo evolucionó a las fases larvarias, también incluso puede ser por vía oral, si se consume algún alimento ya contaminado con sus huevecillos y en evolución larvaria.
Vemos aquí, ¿verdad? Que el ciclo se completa en 10 días o más. También es un ciclo rápido, como el de musca doméstica. Sus huevecillos, pues, son mayores a los de musca doméstica. Llegan a medir, pues, 1.2 milímetros. Y por cada ovipostura llegan a poner de 180 huevecillos. Pero hay estudios de que pueden llegar a poner hasta más de 2,000 huevecillos en toda su vida las hembras. ¿Dónde van a ovipositar? Pues en materia orgánica en descomposición, sobre todo cadáveres. Las larvas también, como son moscas, ¿verdad? Son 3 instares. En los mosquitos acuérdense que son 4, pero en las moscas comúnmente son 3 instares. La pupa también evoluciona muy rápido, de 7 a 10 días, y la longevidad de los adultos es de 24 a 28 días. Entonces ahí vemos una enorme pupa de este tipo de mosca, ¿verdad? Una pupa gorda, perdón, una larva muy gorda y el último instar. Aquí ya la pupa, también es una pupa bastante gruesa. Y vean cómo incluso hay diferenciación entre las especies de moscas de los espiráculos que están aquí en formación. Estos espiráculos pupales tienen marcas características dependiendo de la especie. Estas 3 rayitas en los espiráculos, pues es para esta mosca verde o carroñera, Lucila serricata o Phoenicia serricata, ¿verdad? Aquí lo vemos con su color verde metálico. Otra mosca importante carroñera es Califora vicina, le llaman mosca azul también. Esta mosca mide todavía más que la anterior, de 6 a 14 milímetros. Es de color azul metálico, muy bonita, con el abdomen gris. Su aparato bucal es chupador esponjoso, al igual que las otras que hemos visto. El vuelo también es bastante zumbador, porque es una mosca grande, y también se alimenta de desperdicios y cadáveres. También es causante de miasis. En cuanto a su biología, se completa en 15 a 20 días, también un ciclo relativamente rápido, no tan rápido como el de musca doméstica, pero también 15 a 20 días es un periodo muy corto. Llega a ovopositar la hembra 180 huevecillos por cada postura y llega pues a ver un rango de 540 a 720 huevecillos en la vida de la hembra, con una larva que emerge muy rápido en tan solo 11 horas. Las 3 instares larvarios se cumplen en 3 a 4 días, ¿verdad? Es una larva de color amarillo pálido. Fíjense cómo aquí la larva es diferente a la que vimos del otro califórido. Es como si tuviera segmentación, ¿verdad? Muy marcada. Y la pupa se desarrolla también en un ciclo muy rápido de 7 a 10 días. Esta es la pupa característica de Califora vicina. Y bueno, pues aquí ya el adulto, que llega a vivir hasta 102 días, o sea, más de 3 meses puede llegar a vivir una mosca adulta. Mosca de la fruta o Drosophila melanogaster, bueno, pues es un adulto que es muy chiquitito, llega a medir de 3 a 4 milímetros de longitud, y bueno, pues el color es de café amarilloso a café oscuro, ¿verdad? Los ojos son rojo brillante, son unos ojos muy bonitos. Las antenas son de tipo aristada y el primer segmento tarsal suele ser mucho más largo que el segundo, ya hablando aquí de las patas, ¿verdad? Y la distribución de esta mosca pues es cosmopolita, igual que mosca doméstica, igual que Fania, ¿verdad? Son moscas cosmopolitas, pero se encuentran sobre todo donde puede haber frutas podridas o fermentadas, porque pues es su alimento principal, ¿verdad? Las frutas, y cuando están en fermento les son atractivos, pero a veces va más allá la infestación, ¿verdad? Puede ser que las frutas estén en buen estado en un supermercado, en un restaurante, en una cocina, y van a ser atraídas las moscas por estas frutas que están ahí, pues en un mal sistema de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde causan detrimento económico, pero también alta contaminación. Vemos aquí el dimorfismo entre las hembras y los machos. Aquí los ojos, no hay ojos holópticos, sino que son los abdómenes que son diferentes. La hembra lo tiene en una terminación oval y puntiaguda, con una mayor cantidad de
bandas negras, mientras que el macho es redondeado, la parte final del abdomen, y nada más tiene 2 franjas y la parte final con una pigmentación negra. Entonces, eso es diferencial de Drosophila. Y bueno, pues a ver, ahí díganme cuál es hembra y cuál es macho, ¿verdad? Hay que ser buenos observadores. En cuanto a la evolución de su ciclo biológico, pues son puestos cerca de la superficie de las frutas o vegetación en fermentación. La ovoposición puede ser incluso de 100 huevecillos al día, o sea que cuando ustedes ven ahí una penca de plátanos, imagínense la cantidad de huevecillos que puede haber en un plátano, ¿no? Y la larva pues eclosiona muy rápido, entre 24 a 30 horas después, o sea que ese huevito superficial, la larva se introduce hacia la fruta, atraviesa la cáscara, ¿verdad? Se va hacia la parte interna de la fruta y bueno, pues como se va dando la contaminación de estos alimentos. Y bueno, pues la larva va evolucionando rápidamente, en tan solo 5 días pasa a pupa. Las pupas, pues suelen ser de color café, presenta un par de espinas en la parte terminal. Y los adultos, pues una vez que emergen de la pupa, copulan a los 2 días de haber emergido y completan su ciclo de vida en tan solo 8 a 10 días. O sea que Drosophila melanogaster es una mosca adulta que vive muy poco tiempo, pero aprovecha el tiempo para reproducirse, ¿verdad? Además, pues son moscas que como enjambres se pueden desplazar largas distancias, pueden, según algunos investigadores, pues desplazarse en 9.75 kilómetros, casi 10 kilómetros, en tan solo 24 horas, ya como enjambre, ¿no? Hay otras moscas que se desplazan todavía más, no se los comenté, pero los califóridos pueden desplazarse casi de un municipio a otro, 65 kilómetros logran desplazarse los califóridos. Musca doméstica se puede desplazar pues entre 3 a 10 kilómetros, o sea que también hay que considerar eso en el manejo integrado. La mosca polomilla o del drenaje es una mosca, como ya comenté, altamente contaminadora porque pues se desarrolla dentro de los drenajes. Los adultos son chiquititos, llegan a medir entre medio milímetro a 2 milímetros, de color gris. Las alas son ampliamente ovales, ¿verdad? Muy llenas de pelitos, ¿verdad? Las antenas son segmentadas con 3 segmentos, también llenas de pelitos. Miren, ahí estamos con el adulto, con estas antenas peludas y las alas muy peludas. Y bueno, pues los huevecillos, el problema es que los dejan en el drenaje donde hay biofilm, es decir, una gran carga bacteriana. El biofilm es una capa de contaminación bacteriana y llegan a ovopositar entre 100 a 500 huevecillos. La larva eclosiona de manera muy rápida, ¿verdad? Entre 1 a 2 días pasa a su estado pupal. Y pues esta larva también es una larva peluda, ¿verdad? La pupa también es una pupa peluda y el adulto es un adulto peludo. Bueno, ahí vemos con mayor detalle, ¿verdad? Por dónde están saliendo este tipo de moscas. Y el problema, pues, es que no solamente se quedan en un baño, también pueden estar en las áreas de proceso de alimentos, en la cocina, en una planta de alimentos. Entonces, hay una parte importante del manejo integral de plagas, es desengrasar drenajes, y meter detergentes, ¿verdad? Fuertes para quitar este biofilm. Y esto ayuda mucho a evitar que haya este predisponente para que se cumpla el ciclo biológico de Cicodia alternata. Además de tratamientos, por ejemplo, Deman-Duo, Optigarflex, Deman 2.5 CS, son insecticidas que se pueden mezclar con un foamer, con una espumante, ¿verdad? Con un espumador para insecticidas, que no es más que un surfactante como la marca Profund Platinum, y podemos hacer tratamientos con espuma insecticida a esta parte superior de los drenajes. Aquí un resumen en cuanto a las diferentes especies que hemos visto, ¿verdad? El número de huevecillos, vemos que Musca doméstica pues es la campeona, ¿verdad? En ovoposición. El tiempo del ciclo biológico en días, nuevamente Musca doméstica es la campeona, ¿verdad? En cuanto a cumplir este ciclo de manera más breve. La eclosión de los huevos, ¿verdad? Bueno, aquí Fania son mucho más
rápidas para evolucionar de huevo a larva. La longevidad en los adultos, ¿verdad? Hay moscas que suelen ser muy longevas, por ejemplo, Phanias y la mosca del vinagre o Drosophila melanogaster, pues pueden llegar a ser también longevas. El rango de desplazamiento, pues puede ser aquí muy amplio, en el caso de mosca doméstica. Fíjense, hay autores que hablan de 6.5 kilómetros en promedio, pero hay otros autores, por ejemplo, una cita de la Organización Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud, habla de 10 a 32 kilómetros en un solo día. Las Fanias se desplazan poco, los califorios 62 kilómetros, estas son las campeonas en desplazarse. Y, por ejemplo, la mosca palomilla del drenaje, pues tiene bajo desplazamiento igual que las Fanias. Dentro del manejo integrado de plagas, pues me gusta mucho citar los 12 pasos de Theodor Granovsky, nuestro amigo Ted Granovsky, ¿verdad? Ha estado muchas veces en México en muchos de los congresos de controladores y, por cierto, les recuerdo que en un par de semanas, ¿verdad? Es el congreso de Lampuac en Guadalajara, Jalisco. Hay un breve comercial. Vamos a estar ahí, pues mis compañeros de Syngenta, una servidora, con nuestros distribuidores, entonces nos vemos allá en el Congreso en Guadalajara. Bueno, entonces dentro del manejo integrado de Theodor, pues el primer paso, lo más importante es hacer inspección, identificación de la plaga. Por eso es tan importante que hubiéramos hablado previamente de taxonomía, de biología y de hábitos, pues para llegar con un poco más de tablas, ¿verdad? A poder hacer una inspección y pues poder hacer las preguntas precisas no solo al cliente que nos está contratando, también al personal que labora en esas instalaciones o que habita allí, ¿no? A veces puede ser un servicio residencial, en un condominio, ¿verdad? Estos horizontales que son muy frecuentes, que les llaman cotos en algunos estados del país. Y bueno, pues ahí tenemos que hablar a veces con el personal de jardinería o con el personal de limpieza, ¿verdad? De las casas para entender cuál es el tipo de mosca que está presente, o puede ser más de un tipo de mosca, ¿no? Es importante contar con un plano de las instalaciones y, por supuesto, con el equipo adecuado para hacer la inspección. No podemos llegar como Indiana Jones solo con el sombrero, el látigo y el morral, ¿verdad? Tenemos que llevar elementos para realizar una buena inspección. ¿Qué es lo que ocasiona que las moscas lleguen a una instalación? Bueno, pues hay factores muy importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con los focos generadores de moscas, que pues es todo aquello que predispone a que las moscas puedan ovopositar materia húmeda en descomposición de diferentes tipos, ya vimos dependiendo de la especie plaga, áreas que donde haya fuga de agua y encharcamiento. Las moscas necesitan alimentarse diario, pero lo más importante para una mosca es la hidratación. Si no hay fuentes de hidratación, las moscas no van a sobrevivir. Alcantarillados, orillas de vertederos, cadáveres, por ejemplo, control de roedores. Si hacemos un buen manejo integrado de roedores y tenemos muchos cadáveres de roedores adentro de madrigueras o externos a madrigueras, pues eso va a ser un foco de generadores de moscas porque las va a traer a ovopositar. Heridas abiertas a infectar a los animales, esto a nivel pecuario, los estercoleros, ¿verdad? A nivel pecuario. Focos atrayentes, fíjense qué diferente. Hay que hacer en la inspección una revisión de aquellos focos que generen moscas porque ahí ovopositan y aquellos que atraen a las moscas, ya sea para su reposo o para su alimentación, ¿verdad? Ahí no va a haber desarrollo larvario, paredes, techos calientitos, donde haya poco viento que las altere cuando están reposando, marcos de ventanas y puertas, las vigas, las cercas, por ejemplo, en áreas pecuarias, tubos de los corrales, las lonas de las casetas, por ejemplo, en avícolas y porcícolas. Y bueno, pues los animales de producción también son un foco atrayente porque se pueden posar sobre ellos, ¿verdad? Si fuera Stemoxis, también sería un foco atrayente en esta mosca picadora porque también se alimentan de los animales, ¿no? Entonces, hay que entender sobre estos focos generadores y estos focos atrayentes para poder implementar medidas sanitarias, ¿verdad? Hay que eliminar
las 4 A's. Dentro de estas 4 A's, la tríada de la vida, que se compone por agua, alimento y abrigo, es decir, el refugio. Y bueno, como un elemento adicional para formar estas 4 A's, pues las vías de acceso. ¿De dónde están llegando las moscas, ¿no? Hay que identificar estas fuentes donde se están generando moscas, que puede estar incluso fuera de las instalaciones para las que nos han contratado. Les cuento un caso ahí rápido. Una vez para una empresa del ramo alimentario de exportación, pues nos llamaron para apoyarles en el manejo integrado de moscas. Y bueno, pues tenían a 3 kilómetros el basurero municipal. Entonces, el fuente generador estaba a 3 kilómetros, los enjambres estaban llegando a alimentarse a la planta, no a ovopositar, ¿no? Y además tenían alrededor muchas arbustivas de terrenos aledaños, que no eran propiedad de esta empresa, y eran áreas de reposo para moscas. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar la historia, ¿verdad? Si no hacemos una buena inspección. Entonces, la basura en su lugar, ¿verdad? Sanidad y orden van de la mano. Exclusión de las plagas, sobre todo, pues, en los sistemas industriales, pues es muy frecuente que se tengan medidas de exclusión, como son las cortinas hawaianas, las puertas, pero si estas no funcionan adecuadamente, de nada sirvió la inversión, ¿verdad? Si las cortinas no están completas, de que estén chimuelas, que estén rotas o que no cierren bien las puertas plásticas, bueno, pues ahí vamos a tener ingreso de moscas. También tiene que ver esto con los sistemas de iluminación. Como ustedes saben, hay ciertas longitudes de onda que pueden ser muy atrayentes a las moscas, entonces también hay que revisar pues qué tipo de iluminación externa tienen o interna para hacer recomendaciones específicas al cliente. Mosquiteros, la instalación de mosquiteros también es importante. En algunos sistemas, ¿verdad?, de producción, industria de alimentos, en restaurantes, en hoteles, llega a haber la colocación de cortinas de aire, pero bueno, si estos generadores de aire no están colocados de la manera adecuada, pues en lugar de sacar las moscas o evitar de que entren las moscas, lo que va a ocasionar es ayudarles a entrar, ¿verdad? Entonces hay también que revisar cómo fueron colocadas las cortinas de aire. Control mecánico, todo lo relativo a las reparaciones estructurales. Bueno, ahí si el mosquitero no está colocado o está roto, bueno, pues hay que hacer recomendaciones. Las cortinas hawaianas, ¿verdad? También hay que hacer recomendaciones. Control físico, si hablamos de conocimiento de biología y comportamiento, pues podemos conjuntar esta estrategia física en sistemas ya específicos de trampeo que además nos van a servir para monitoreo. Entonces podemos capturar a las moscas dentro de lo que son las trampas de luz ultravioleta, ¿verdad? Y que además tienen una trampa engomada en su interior. Entonces, dentro del trampeo, que también está asociado a monitoreo, pues podemos determinar, ¿verdad?, qué tipo de marca, qué tipo de capacidad de trampa. Hay capacidades, por ejemplo, para solo 20 metros cuadrados o para 120 metros cuadrados. Tenemos que ver las especificaciones en las trampas de luz ultravioleta. Pero a su vez, también las trampas engomadas podrían tener o no atrayentes. Uno de los atrayentes, pues, frecuentes para mosca doméstica es el muscalur, ¿no? Ahora sí que el alfa-tricoseno que le llaman, pero que ese no es útil, por ejemplo, para califóridos. Entonces estamos limitados en cuanto a los atrayentes, ¿no? Porque, pues, las feromonas por especie son también diferentes. Bueno, entonces aquí vemos que las trampas, ya sean engomadas o combinadas con electrónicas, pueden tener o no atrayentes, pueden ser con feromonas o atrayentes alimentarios, ¿verdad? Y son además un elemento de monitoreo de poblaciones de moscas y por sí mismas, per se, son un método de control físico, pero cuidado, en industria alimentaria no vayan a citar esto con el auditor. Mi control físico son las trampas, porque para las auditorías de gestión de calidad, por ejemplo, las de A y B, las trampas son monitores, no son elementos de control, ¿ok? Bueno, vemos aquí desde las más simples, las trampas estas que son de serpentín, que es un
un elemento engomado por ambas caras y que se suspenden para que ahí se posen las moscas, y pues las más evolucionadas, ¿verdad? Las trampas electrónicas con luz ultravioleta. Importante que donde las coloquemos, este tipo de trampas electrónicas de luz ultravioleta, sea donde no haya competencia con fuentes de luz que puedan afectar la atractividad de la longitud de onda de estos tubos de luz ultravioleta. Cuando hacemos el monitoreo con este tipo de elementos, pues a veces encontramos esto, ¿no? Tapizado de insectos, pero si sabemos, ¿verdad?, de morfología de las moscas, podemos ayudarnos para hacer su clasificación y empezar a llevar, pues, un monitoreo determinando abundancias poblacionales, es decir, llevando ya una estadística de esta población y clasificando, pues, qué tipo de moscas se tienen. Por ejemplo, aquí está en 2 galpones diferentes, ¿verdad?, de sector avícola, y estamos viendo cómo las estadísticas difieren de un galpón a otro, aunque sí tienen una clara tendencia a la baja, y esto pues lo han estado haciendo con trampas no electrónicas, simple y sencillamente con trampas adhesivas, ¿no? Pero nos sirve para ir viendo cómo se mueve nuestra abundancia poblacional y cómo va la tendencia para reportar a nuestros clientes. Y bueno, pues clasificación, aquí vemos claramente un díptero de color metálico, ¿verdad? Acá otro díptero grandote de color metálico, aquí ya puedo clasificar como un califórido, ¿verdad? A lo mejor ya la especie, ahora sí que género y especie, a lo mejor no llego a tanto, pero ya puedo reportar que hay presencia de califóridos y cómo se va a mover mi tendencia, además de otro tipo de moscas y otros dípteros, ¿no? Incluso de otros tipos de artrópodos ahí también están presentes, ¿no? Recuerden siempre planear dónde será la recomendación para colocar las trampas de luz ultravioleta. Hay empresas que alquilan en comodato las trampas, hay otras empresas que venden al cliente las trampas, y bueno, hay otras empresas de control de plaga que solo las monitorean y hacen recomendaciones al cliente, ¿verdad? Pero siempre la recomendación será que no esté en competencia con luz natural o artificial y que estén colocadas pues a la altura de vuelo de las moscas que vamos a controlar. Control químico, plaguicidas, obviamente debe ser un uso racional, sobre todo en industria alimentaria. Se tiene que conjugar pues la ética profesional. Cuando hablo de ética es porque hay historias de terror, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un controlador de plagas que echó a perder un rastro TIF que iba a tener pues ahí un buen negocio con Alemania, ¿no? Por haber utilizado clordano para el tratamiento? Echó a perder las instalaciones, o sea, realmente fue una persona que se tuvo que entablar en una demanda jurídica por las grandes afectaciones económicas al rastro y pues al negocio que traían ahí alterno con Alemania, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué sucedió ahí? Que no hubo ética profesional, o sea, por querer abaratar costos en cuanto a un insecticida, pues eligió la peor alternativa, ¿no? Hay otros que de repente tienen el vicio de comprar pues insecticidas diseñados para aplicar en cultivos de uso agrícola, ¿no? Entonces eso pues se sale de una ética profesional porque pues no es solamente el ingrediente activo, también los inertes que acompañan a la formulación y que hacen que esa formulación de uso urbano se pueda utilizar incluso en ciertas áreas de producción. Por ejemplo, productos de Syngenta como Deman Duo, Deman 2.5CS, Optigar Flex, son productos que están diseñados, ¿verdad?, para este tipo de entornos con inertes que promueven pues también un amplio margen de seguridad. Entonces, conocer la normativa local, global, ¿verdad? Porque también estamos hablando de auditorías de gestión de calidad. ¿Por qué el auditor de AIB me pide el registro EPA de un producto si estamos en México? Bueno, pues recuerden que pues muchas de las empresas que producen en México y exportan, precisamente van a exportar a Estados Unidos y pues lo que hacen estos auditores es homologar que se esté utilizando un producto que tiene autorización de registro y autorización de uso dentro de áreas de producción en industria alimentaria,
porque pues así lo autorizó la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, la EPA, y está homologado en México ese criterio, ¿no? Entonces, por eso les piden ese tipo de criterios normativos. Afortunadamente en el portafolio de Syngenta, pues los productos para control de moscas que vamos a hablar más adelante tienen registro EPA. También hay que estar al tanto de la rotación por modos de acción para manejo de la resistencia. Musca doméstica, al igual que Blatella germanica, la cucaracha alemana, pues son de los organismos que han expresado mayores mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, hay que hacer rotaciones estratégicas y también conocer de equipos y técnicas de aplicación para la plaga específica. Si hablamos de moscas, pues cuáles son las técnicas de aplicación importantes, ¿no? Técnica de aspersión, pues sí, para áreas de reposo, ¿verdad? Los focos que son atrayentes para moscas, ¿verdad? Para su reposo, son susceptibles de tratar por aspersión, pero también podemos nebulizar para tratar los enjambres en su horario de actividad, o también incluso una nebulización puede ser funcional para agarrar las dormiditas en áreas de reposo. También, claro, en el horario de reposo. También podríamos hablar de técnicas de cebado, ¿no? Que son específicas para moscas con aparato bucal de tipo esponjoso, chupador o succionador, como mosca doméstica. Entonces hay una amplia gama de productos químicos, diferentes modos de acción, sobre todo en el portafolio de Syngenta tenemos diferentes modos de acción para establecer métodos de control de moscas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hablar, pues, de dos fases importantes, el control larvario y el control de adultos o adulticida. En pupa y en huevecillo, pues difícilmente podemos hacer algo, a menos que sea por otros componentes del manejo integrado, pero en control químico, las acciones químicas van dirigidas a larvas y adultos. Dentro de nuestros adulticidas, pues tenemos polvos humectables, como Icon 10 pH, Demon 40 pH, concentrados emulsionables, como el Icon 2.5C, que por cierto, este también es para control larvario, ¿verdad? En la etiqueta está recomendado para control larvario de moscas. Microencapsulados o cápsulas en suspensión, formulaciones CS, con nuestra tecnología de microencapsulación Syngenta, denominada ICAP. Son las marcas de MAN 2.5CS, Icon 10CS. Formulación ZC, que es pues una combinación de la tecnología de microencapsulación para la lambda-cialotrina de Syngenta, resuspendida en una matriz acuosa, en una suspensión concentrada que contiene el tiametoxan. De MAN Duo contiene dos modos de acción y es una nueva formulación patentada de Syngenta. Y bueno, sebos mosquicidas, vamos a hablar más adelante de el uso de tecnologías mosquicidas. El control de calidad, la evaluación objetiva del trabajo, ¿verdad? El control de calidad tiene que ser un sello de garantía para nuestros clientes, para que estén satisfechos, para ayudarles a ellos también en su gestión de calidad, sobre todo los de industria, de diferentes tipos, no solo la alimentaria. Documentación, pues lo que no se documenta es que no se hizo, entonces es una parte fundamental del manejo integrado de plagas. Y bueno, pues si lo documentamos es que sí lo hicimos, si no lo documentamos entonces estamos mintiendo, no lo hicimos. Entonces hay que llevar un registro de todas las acciones dentro del manejo integrado de plagas y pues mucho más en el control químico, ¿verdad? Calendarizar. Esto puede ser una matriz de calendarización con diferentes actividades que se realizan para el control de moscas. Por cierto, esto es para cada tipo de moscas, ¿no? Porque ya vimos que tienen diferentes hábitos y costumbres dependiendo de la especie. Profesionalismo, pues nuestro sello de calidad, ¿verdad? Operación y comunicación con el cliente y su personal, precisamente pues para trabajar en equipo, y una buena capacitación no solamente del personal de la empresa de control de plagas que implementará el manejo integrado de moscas, también del cliente y su personal tienen que estar sensibilizados en el manejo integrado de las moscas para trabajar con equipo. Entonces estas dos van muy de la mano, como pueden ver, ¿no? Y bueno, en cuanto al control químico, es algo muy estratégico para el manejo de la resistencia y para implementar diferentes modos de acción, ¿verdad?
Recuerden que toda plaga que tiene un ciclo biológico corto, con descendencia numerosa, como es el caso de las moscas, pues va a favorecer que se expresen diferentes mecanismos de resistencia. Por lo tanto, pues es necesario utilizar diferentes programas de manejo de la resistencia, hablando del control químico, para implementar pues el uso de diferentes modos de acción, no solamente en el control adulticida, también en el control larvicida. Esta página del Insecticide Resistant Action Committee, que es el comité para manejo de la resistencia a insecticidas, incluso tiene un póster que pues es gratuito, ustedes ahora sí que pueden ingresar ahí y pues ver precisamente pues los diferentes modos de acción que están relacionados al control químico de las moscas. Entonces, pues hay desde los grupos químicos más tradicionales, como piretroides, consecuentemente hay las piretrinas también, porque tienen el mismo modo de acción, son moduladores del canal de sodio, están organofosforados, carbamatos, neonicotinoides, espinosínas, el piriproxifen, benzoilureas, la ciromacina en el sector pecuario, que se da por vía oral a los animales, ¿verdad? Y las diamidas, que de hecho pues es lo más moderno que hay en el control de moscas. Syngenta tiene dentro de la familia de diamidas un nuevo cebo mosquicida que se llama Cyrox, ya lo vendemos en diferentes países, en México está en proceso de registro, entonces muy pronto vamos a tener este cebo mosquicida a base de ciantraniniprol, que es una diamida, un modulador en los receptores de la rianodina a nivel de canales de calcio. Bueno, la resistencia en moscas pues es un proceso evolutivo, hereditario. Además, hay diferentes mecanismos de resistencia. No vamos a hablar ahorita de todos estos mecanismos, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya tenemos una población que empieza a expresar algún mecanismo de resistencia y hacemos un uso y abuso de una sola molécula insecticida, ahora sí que el insecticida todólogo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque estamos haciendo presión de selección y los sobrevivientes a estas dosis que van en aumento, ¿verdad? Por el uso indiscriminado de esa molécula plaguicida y de esa marca comercial a veces, pues lo que va a hacer es que haya un mayor número de sobrevivientes de aquellos primeros que sobrevivieron, porque se van fijando características hereditarias, consecuentemente, esa resistencia va en aumento. Entonces, fíjense lo que va pasando al tiempo, ¿no? De esa resistencia que empieza en un 10%, se puede volver exponencial a un 30% de resistencia. Si seguimos insistiendo en el mismo grupo químico y además en la misma molécula, incluso en la misma marca y todavía aumentando dosis porque ya no servían las que decía la etiqueta, pues vamos a llegar a tener una población con alta resistencia y va a ser muy difícil su manejo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer son esquemas de rotación, aplicando un grupo químico diferente para dejar descansar el primero, ¿verdad? Y hacer una manejo de la resistencia inteligente. Y cuando hablamos de uso y abuso, pues imagínense algunas moléculas, por citarles hay algunas, el diclorbos, el diacinona, son organofosforados bien viejitos que vienen pues de la década de los 50 a los 60 su evolución, y hay muchas empresas que insisten en seguir utilizando de manera indiscriminada, incluso a dosis por arriba de lo autorizado en la etiqueta, y están haciendo presión de selección a ese tipo de organofosforados de hace muchas décadas. Los carbamatos, pues ni se diga, no hay un Propoxur, un Beniocar, son también bastante antiguos. Y bueno, si hacemos la misma equivocación que con los organofosforados, uso y abuso, pues tenemos poblaciones ya resistentes a estos modos de acción. Piretroides, sobre todo los fotoestables, que han tenido una evolución a partir de finales de los 70s, pues también ha habido un uso muy indiscriminado de algunas moléculas, por ejemplo, cipermetrina, ¿no? Así que cipermetrina está en el caldo de la mañana, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues presiones de selección que además pueden estar con resistencia cruzada con estos otros modos de acción por no seguir recomendaciones de la etiqueta y no hacer rotaciones inteligentes.
Afortunadamente, a partir del año 2000 empezaron a comercializarse nuevas moléculas de la familia de los neonicotinoides. De hecho, pues hay algunas moléculas que son más antiguas en evolución, por ejemplo, el imidacloprid es un neonicotinoide de primera generación, el tiametoxan que está en Optigar Flex y en Demandú es de segunda generación, de hecho es un neonicotinoide de los de tipo heterocíclico, ¿no? Entonces es un neonicotinoide bien diferente al imidacloprid, que incluso podemos hacer rotación contra imidacloprid porque actúan en diferente receptor posináptico para la acetilcolina, ¿no? Y bueno, pues ya lo más moderno son las diamidas antranílicas. Ahí cuando tengamos ya registrados Cyrox en México, pues vamos a tener una evolución en cuanto a rotación por diferentes modos de acción. Dentro del portafolio de Syngenta, obviamente tenemos piretroides como la lambda-cialotrina, que está contenida en Deman 2.5-CS, en Demanduo, uno de los dos activos que lo componen, en Icon 2.5C para control herbicida, y también tenemos el tiametoxan dentro de la familia neonicotinoide, ¿no? Entonces, diferentes modos de acción para establecer rotación. Por cierto, el tiametoxan, una de sus ventajas es que no tiene un cruce en cuanto a tipos de resistencia con organosodas carbamatos y con piretroides, ¿no? Esta es la última edición de los diferentes modos de acción del Comité de IRAC, de Manejo de la Resistencia a Insecticidas. Es la edición publicada en marzo. Son 34 diferentes modos de acción. No todos son para uso urbano, ¿verdad? Para plagas como las moscas, pero por lo menos cerca de la mitad de esos 34 modos de acción tienen que ver con plagas urbanas. Aquí lo inteligente pues es hacer rotación con diferentes modos de acción en una secuencia a través ya sea de una estación o del año, ¿verdad? Para poder romper pues mecanismos de resistencia. Entonces, por ejemplo, si aquí utilizamos Deman 2.5CS, pero alternamos después con Optigar Flex, estamos utilizando dos diferentes modos de acción, ¿verdad? Y hay que recordar que también esta rotación no solamente es en adultos, alcanza también en el control larvario. ¿Por qué? Pues porque el 85% de una infestación de moscas pues realmente es a nivel larvario, ¿verdad? De aquí algunas llegarán a ser adultas, otras serán depredadas o morirán en el intento antes de llegar a adultos, pero pues hay que hacer control larvario y control adulticida y diseñar estrategias de rotación por diferente modo de acción. Entonces, dentro de nuestro portafolio, pues tenemos para control adulticida, sobre todo lo que es técnica de aspersión, tenemos Deman 2.5CS, Optigar Flex, Deman Duo, ¿verdad? Control de mosca adulta, pero a nivel de control larvario, pues tenemos principalmente el Icon 2.5CE. Cuando hablamos de aspersión, pues a veces nos imaginamos bandas, ¿no? En la parte inferior de la pared. Recuerden que en control de moscas, una banda en la parte inferior de la pared realmente no me sirve para control adulticida. Lo tengo que hacer en la parte superior o incluso en algunas instalaciones trabajamos piso-techo, ¿verdad? Trabajamos toda la pared, pero es en las áreas de reposo donde tengo que hacer énfasis en la aspersión. Optigar Flex, pues es tiametoxan, tiene a 240 gramos de ingrediente activo por litro, es decir que casi la cuarta parte de lo que viene en la botella, pues es ingrediente activo, pero es un producto de muy alto rendimiento, dadas las dosis tan chiquititas que se requieren para su aplicación. Les adelanto un poco, con tan solo 4.2 mililitros por litro de mezcla en agua, pues tengo 1 litro de mezcla para trabajar entre de 10 a 25 metros cuadrados, dependiendo de qué tan alta es la infestación. A mayor infestación, trabajaré para 10 metros cuadrados, ya como una dosis de mantenimiento general, trabajaré para 25 metros cuadrados. Entonces, el rendimiento de Optigar Flex, si ustedes hacen cuentas, ¿verdad? Que es un envase de 236 mililitros, equivalente a 8 onzas fluidas, ya que este producto se importa directamente de Estados Unidos, obviamente tiene registro EPA, pues hagan cuentas ahí dividiendo eso entre 4.2 para que vean la cantidad de litros de mezcla y rendimientos en metros cuadrados
con una botellita de 236 mililitros. El tiametoxan es un neonicotinoide de segunda generación, de tipo heterocíclico, de muy amplio espectro, y es química no repelente. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque queremos que en las superficies que hemos tratado con Optigar Flex se posen las moscas y se contaminen con Optigar Flex y se intoxiquen. Tiene registro urbano en México con categoría 5 banda verde. Es una formulación en suspensión concentrada, por lo tanto se mezcla solamente con agua. Y pues tiene una gran versatilidad de uso, ¿verdad? Para utilizarla en diferentes plagas y diferentes técnicas de aplicación. Obviamente en mosca, pues la manejamos como aspersión, ¿verdad? Este es el registro, ¿verdad? La prórroga de registro que le llaman, ya está el certificado vigente, ¿verdad? Desde hace ya un tiempo atrás. Esta es la presentación comercial, la botellita dosificadora de 236 mililitros. Y bueno, pues basta mezclar con 4 litros de agua para la mezcla, 16.8 mililitros de producto, ¿verdad? De esta manera, podemos aplicarlo por aspersión con diferentes equipos. Siempre les sugiero la de abanico plano 8002 porque es la que nos da tamaños de gota adecuados para una técnica de aspersión y también nos da un gasto bastante administrable, ¿verdad? Para la velocidad de aplicación. Entonces, boquilla de abanico plano 8002 es la que siempre les recomendaré. Ya sabemos que equipo como Hudson Expert, Guaraní, algunas otras marcas, Swissmex, se les puede adaptar perfectamente esta boquilla, igual que algunas motomochilas, también se les puede adaptar esta boquilla. La que tiene un poquito de problema, pues es la B&G, ¿verdad? Porque esta boquilla es realmente un triplete con abanico que le llaman pequeño y grande, pero que tienen unos tamaños de gota diferentes, ¿verdad? A la 8002 y también un gasto por minuto diferente. Otra cuestión es que, por ejemplo, equipos como Hudson, Guaraní, Swissmex tienen manómetro. Yo puedo regular a qué presión trabajo, igual que en una eléctrica como esta, la Hyundai, por ejemplo, o la Yacto, que son de pila de litio. Yo puedo fijar a qué presión voy a trabajar. Pero en la B&G, si no la venden con manómetro los distribuidores, pues ahí tengo un problema, ¿no? Porque no sé a qué presión estoy trabajando realmente y cuál es el flujo por minuto para mi calibración. Pues la aspersión, áreas de reposo de las moscas, con el caso de 1 litro de mezcla con Optigar Flex a esas dosis, tengo un rendimiento para 10 metros cuadrados o en la dosis general para 25 metros cuadrados. También puedo hacer con Optigar Flex un cebo mosquicida bastante económico, la misma mezcla que habíamos hablado, los 4 litros de mezcla con 16.8 mililitros de Optigar Flex, pero le añado para estos 4 litros de 4 a 8 cucharadas de azúcar glass. ¿Por qué glass? Porque es más fácil de diluir, es menos fácil que me tape la boquilla que si utilizo otro tipo de azúcar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Diluir en un poquito de agua previamente estas 4 a 8 cucharadas y lo voy a agregar para completar los 4 litros de mezcla, ¿no? Entonces, es una forma muy rápida de hacer un cebo mosquicida. Lo puedo aplicar ya sea por aspersión o a brocheo en áreas estratégicas donde yo quiero colocar un cebo mosquicida. Y nuevamente, ¿verdad? Los rendimientos, dependiendo de la infestación, pues pueden ser para 10 o 25 metros cuadrados a partir de 1 litro de mezcla. Deman 2.5 OCS es una capsule suspension, el tipo de formulación es CS. Fíjense cómo es diferente a suspensión concentrada. Aquí tenemos microcápsulas en suspensión. Deman 2.5 CS contiene lambda-cialotrina al 2.5% o 25 gramos de ingrediente activo por litro. Es un piretroide tipo 2, por lo tanto, tiene pues fotorresistencia y además tiene una mayor residualidad, ya per se como molécula. Este tipo de molécula piretroide pertenece al grupo 3A de rotación. Los neonicotinoides, como el que vimos anteriormente en Optigar Flex, el tiametoxan, pertenece al grupo 4 de rotación de AIRAC. Por lo tanto, podemos tener una estrategia de rotación entre estos dos productos. Tiene amplio espectro de acción,
para artrópodos diversos, entre ellos las moscas, diferentes tipos de moscas, diferentes técnicas también, pero pues una técnica importante en DEMAN 2.5 CS es la técnica de aspersión residual a la superficie. Residualidades tan largas que pueden llegar a 3 a 6 meses de residualidad. Tenemos especificaciones de la Organización Mundial de la Salud para la formulación CS a base de lambda-cialotrina y registro EPA en los Estados Unidos. Entonces, Optigar Flex y DEMAN Duo, 2 productos con registro EPA. La presentación es de medio litro. Y bueno, vamos a ver cómo interactúan las microcápsulas con el cuerpo de los insectos. Lo primero que posan las moscas en la superficie tratada, pues son las patas. Y las patas tienen unas almohadillas donde tienen diferentes estructuras, ¿verdad? Y estas enormes uñas que les sirven para fijarse en las superficies. Justamente en este tipo de estructuras microscópicas de sus patas, ¿verdad? Ahí es donde las microcápsulas se adhieren, las microcápsulas de DEMAN 2.5 CS que contienen la lambda-cialotrina. Y una vez que se adhieren al exoesqueleto, pues hay una reacción lipofílica, hace que las microcápsulas empiecen a liberar el ingrediente activo de la lambda-cialotrina para intoxicar a las moscas. También a partir del aparato bucal, ¿verdad? Si están succionando en la pared lo que ellas van encontrando atractivo, ¿verdad? Que puede ser materia orgánica. Pensemos en una granja donde están salpicadas las paredes de estiércol. Pues allí también, si hay un microencapsulado, se va a adherir al aparato bucal y lo van a ingerir estas microcápsulas. Aquí vemos con mayor detalle el aparato bucal de una mosca, ¿verdad? Y ahí es donde se adhieren también las microcápsulas. Y también cuando se acicalan, por supuesto, también ingieren las microcápsulas. Este es un comparativo de la mortalidad y residualidad a 16 semanas, o sea, 4 meses, en cemento, que es una superficie súper absorbente, súper alcalina, y vean cómo se da el control para mosca doméstica. DEMAN 2.5 CS, controles al 100% durante 4 meses, mientras que productos de la competencia, por ejemplo, la deltametrina SC y la betaciflutrina SC, que son de mi otra vida, no digo las marcas, pero ya se las saben. Fíjense cómo al principio, ¿verdad? Tenemos una buena residualidad en las primeras semanas, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a los 4 meses, ya la residualidad es muy pobre para la deltametrina SC o flow, que le llaman. Y en el caso de la betaciflutrina, pues también hay mucha variación en la residualidad. De hecho, ya para las 4 semanas no hay residualidad, por lo tanto no hay eficacia. Entonces ahí tenemos que ser selectivos, ¿no? Cuando hablamos de relación costo-beneficio, ¿qué prefiero? ¿Estar regresando periódicamente cada 15 días, cada mes, a hacer una reaplicación que me va a impactar en costos, sobre todo en mano de obra y de costos directos e indirectos de la operación, por elegir un insecticida que no tiene la residualidad suficiente? ¿O prefiero optimizar el tiempo de mis técnicos, generando más oportunidades de negocio, más servicios, y dejar al socio trabajando, que es el microencapsulado DEMAN 2.5 CS, durante 4 meses? Otro producto también con buenas residualidades de DEMAN Duo, que llega a tener 2 a 4 meses de residualidad, dependiendo el gradiente de dosis, es decir, a mayor dosis, mayor residualidad. DEMAN Duo es una formulación en ZC que contiene microcápsulas con lambda-cialotrina en suspensión concentrada acuosa que contienen el tiametoxan, por lo tanto es la combinación de 2 diferentes modos de acción, el modo piretroide y el modo nicotinoide. Es decir, que tengo los grupos 3A y 4A de rotación en una sola formulación. La banda toxicológica, en este caso es azul, también es un producto que tiene buen margen de seguridad y muy amplio espectro de acción, incluyendo dentro del grupo de insectos, obviamente a dípteros, y dentro de los dípteros, pues las moscas. Diferentes técnicas de aplicación. Además de la aspersión a superficie, yo puedo también utilizar técnica de nebulización con ultrabajo volumen dentro de instalaciones en áreas interiores, que está descrito en la etiqueta. La presentación comercial, pues son botellitas de 240 mililitros, pero al igual que Optigar Flex, pues tienen un alto rendimiento, ¿verdad? Estos 2 productos.
ya que las dosis son muy chiquitas. Y pues al igual que Optigar Flex, Deman 2.5 CS, este producto también tiene registro EPA. En Estados Unidos la marca es Tandem, en México se llama Demanduo. El último es Icon 2.5C, que es un concentrado emulsionable a base de lambda-cialotrina al 2.5%. Y bueno, pues, ¿qué tan versátil es este concentrado emulsionable? Que lo puedo asperjar, nebulizar, no solamente con un trabajo volumen, también con termonebulización, y además es un excelente larvicida para el control de moscas. La presentación es de 1 litro, ¿verdad? Entonces, este producto también tiene especificaciones de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, tiene incluso algo más estricto, el Pre-Qualification Vector Control de la OMS para control de mosquitos, pero también, pues, nuestra formulación está recomendada para control de moscas. Tiene patente de formulación Syngenta y estudios de eficacia en varios países donde lo comercializamos. Muy versátil, adulticida, voladores, sobre todo moscas, rastreros, larvicida para moscas, incluso recomendaciones termiticidas en la etiqueta. Para aspersión en control de larvas de moscas bastan con 5 mililitros por litro de mezcla en agua y 1 litro de esta mezcla para cubrir 10 metros cuadrados. Yo puedo utilizar bombas manuales o motorizadas a presiones que pueden ir de 40 a 60 libras de presión por pulgada cuadrada. Recuerden, boquilla 8002, es una boquilla muy precisa. También puedo aplicar con motor a parihuela, ¿verdad? Pero aquí hay que checar las especificaciones del fabricante, porque hay algunas parihuelas, sobre todo para trabajar estercoleros o grandes basureros, que trabajan a 400 libras de presión. Entonces, tengo que bajar la presión, tengo que ponerle un regulador de presión, tengo que checar especificaciones de parihuelas. Bueno, entonces ahí el Icon 2.5C, de acuerdo a la etiqueta, pues además de ser un buen control larvario, también puedo optimizar el uso de este concentrado emulsionable con técnicas de nebulización. Y en técnicas de nebulización, pues vean qué chiquitas, ¿no? Las dosis de 80 a 160 mililitros. Esto por litro de agua o solvente, porque se puede diluir para nebulización en base diésel, queroseno, aceite mineral o simplemente en agua. Y el rendimiento va a ser de cada litro de mezcla para 2 hectáreas, o lo mismo que medio litro de la mezcla para 1 hectárea. Demanduo, nada más que estén interiores, vean también las dosis tan chiquitas, también lo puedo nebulizar por ultra bajo volumen en los interiores. En el caso de termonebulización, espérenme aquí, perdón, de ultra bajo volumen, hay equipos pesados, ¿verdad? De 18 caballos de fuerza, que utilizan las entidades sanitarias, pero también están los portátiles. Por ejemplo, esta es una marca Guaraní ultra bajo volumen con boquillas que tienen diferentes flujos por minuto y tamaños de gota dentro del espectro del ultra bajo volumen. Tenemos por termonebulización para Icon 2.5C, recomendaciones en la etiqueta de tan solo 20 a 40 mililitros por litro de agua solvente y un rendimiento de mezcla para 1 litro para 2 hectáreas. Entonces, tenemos 4 productos que se pueden utilizar en el manejo químico de las moscas. Aquí un resumen del portafolio de Syngentas. Todos estos productos son para control de diferentes especies plaga. Obviamente está citada mosca en las etiquetas. Y bueno, pues las dosis tan pequeñas de nuestros productos son muy rendidores, no solamente en metros cuadrados, también cuando se aplica en metros lineales en banda. ¿En moscas puedo utilizar tratamientos en banda? Sí, si los dirijo las bandas a las áreas de reposo de las moscas, ¿no? O puedo tratar piso-techo, ¿no? Lo que son ya metros cuadrados de pared ya en áreas más extensas, sobre todo en áreas pecuarias, si trabajamos piso-techo. Bueno, siempre utilicen el equipo de protección adecuado para la técnica que van a utilizar, ¿verdad? Recuerden que su seguridad es importante, independientemente de que los plaguicidas tengan barras toxicológicas verdes, azules, ¿verdad? O del color que venga marcado en la etiqueta, pues siempre será una responsabilidad disminuir el riesgo utilizando el equipo de protección personal y respetando las recomendaciones en la etiqueta. Les agradezco mucho su atención y pues quedo abierta a preguntas.
Muchas gracias, doctora Tere. Vamos a esperar unos minutitos en lo que ponen sus preguntas y de igual forma, si quieren abrir sus micrófonos, adelante. Correcto. ¿Alguna pregunta? A ver, aquí en el Jorge, chat. Recomienda que se laven las paredes antes de poner producto para quitar grasa. Jorge Escobar nos hace la pregunta. Importante, ¿no? Porque a veces tenemos ambientes que tienen mucho cochambre, sobre todo en restaurantes, cocinitas económicas, en servicios residenciales. Entonces, lo que habría aquí que hacer primero es una buena inspección. Si realmente estás teniendo que las moscas están posando en estas paredes que tienen alguna capa grasa, sí puede ser una buena recomendación, porque a veces la grasa puede secuestrar algunas formulaciones insecticidas. Los sobres de ahí con polvo son hidrosolubles. Sí, de hecho la presentación es de 2 bolsitas de 12.5 gramos cada una dentro de un sobre o sachet de papel, ¿verdad? Que es el sobre comercial que ves, de 25 gramos que dice contenido neto en la parte externa. Y cada bolsita interna de 12.5 gramos es hidrosoluble. Martín de Facebook nos pregunta, ¿qué producto es el mejor para drenajes? El producto para drenajes. Bueno, no es que vamos a saturar drenajes de insecticida, no queremos que eso llegue a aguas residuales, sino es la boca realmente del drenaje lo que vamos a tratar. Ahí podemos optar por microencapsulados como Deman Duo, Deman 2.5 CS, que trabajan muy bien, y además podemos mezclarlos con productos surfactantes como Profon Platinum. No sé si AM Roma lo distribuye. Este surfactante lo que hace es elevar la tensión superficial y entonces genera una espuma insecticida cuando lo combinas con Deman Duo o Deman 2.5 CS, y con un equipo de aplicación que se llama foamer o espumadora podemos aplicar a esta parte de los drenajes. ¿Qué recomienda aplicar en caballerizas? Bueno, buen punto, porque qué tal si son caballerizas con caballos Pyramid que valen arriba de $40,000 y no te quieres meter en un problema, ¿verdad? Yo aplicaría Optigar Flex siempre que haya animales de por medio. Optigar Flex es de muy amplio margen de seguridad. Obviamente hay que sacar a los caballos antes de realizar la aplicación, sobre todo si va a ser una aspersión, ¿verdad? Entonces, no se aplica en presencia de personas ni animales, dicen las etiquetas, regulatoriamente esto es mandatorio, norma 232 de etiquetado. Entonces, siempre sacar a los animales antes de hacer la aplicación del producto. Caballerizas Optigar Flex. Incluso puedes hacer la combinación con azúcar, la receta que les di, para hacer un sebo mosquicida barato con Optigar Flex. Tenemos otra pregunta de Facebook. Mariana nos pone, ¿los productos como cipermetrina no sirven para controlar estas plagas? La cipermetrina es una molécula piretroide ya antigua. Por supuesto que ha tenido una buena función en control de diversas plagas. El problema es que se ha abusado mucho de la molécula, ¿no? Entonces, y también hay otro punto, la pureza de los ingredientes activos. Cuando es una formulación a base de cipermetrina muy baratita, yo desconfiaría, ¿no? Luego dicen que lo barato sale caro. La cipermetrina puede tener 8 isómeros posibles, es decir, formas de acomodo químico diferentes. El punto es que no todos los isómeros tienen alta actividad insecticida, son isómeros
basura, ¿no? A veces. Nuestra cipermetrina, el Demon 40 pH, tiene solamente isómeros cis-trans y en una proporción que se sabe que tiene eficacia insecticida. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una cipermetrina de baja calidad? Tampoco ayuda al manejo de la resistencia. Estás haciendo presión de selección porque no tienen la eficacia adecuada. Si vas a usar cipermetrina, pues busca las que tengan el mayor grado de purificación. Muchas gracias. Francisco nos comenta, ¿se puede medir la luz ultravioleta para verificar la Sí. funcionalidad de las lámparas? Qué buena pregunta, gracias. Sí, claro, existen equipos que sirven para medir si está todavía dentro de la longitud de onda. No tengo aquí a la mano, pero tengo una lamparita que compré en Perú Plagas, allá en un congreso que hubo en Lima, Perú, hace unos años, y el distribuidor que tenía estas lámparas también tenía otros equipos ya también más sofisticados con software y todo, ¿no? Pero al menos esta lamparita es muy práctica. Ahí pregunten con M. Roma qué equipos tiene para medir longitudes de onda. Y también hay que ver el tiempo de vida útil de los tubos, cuántas horas ya llevan esos tubos trabajando contra la especificación del fabricante. Muchas gracias. Sergio nos comenta, ¿el Optigar Flex en qué presentaciones tiene? Viene en una botellita, que es un envase dosificador, de 238 mililitros. Muchas gracias. Estamos esperando más preguntas. En la parte de su pantalla y donde dice chat, ahí pueden escribir preguntas o como dijo ella, también podrían abrir el micrófono, ¿no? Si les da flojera escribir. A mí luego me da flojera escribir, yo prefiero preguntar a viva voz, ¿no? Sergio Herrera nos comenta, ¿el Icon CE podría romper resistencia también contra cucaracha alemana? Si el mecanismo de resistencia que esté identificado en cucaracha alemana no cruza con una resistencia a piretroides, es decir, al grupo 3A, sí puede servir para romper resistencia. Por eso la alternancia con los diferentes modos de acción, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Áreas pecuarias. ¿Qué es lo que más se ha utilizado para control larvario a través de vía ingesta de aves y de cerdos? Ha sido la ciromacina como control larvario. Ya hay resistencia a ciromacina, ¿no? Entonces ahí podrías alternar con tratamiento de gallinaza, pollinaza, los purines de cerdos, con Icon 2.5C. Y en control adulticida, pues podrías optar por utilizar el tiametoxano. Gracias. Nos comentan, ¿se puede nebulizar el Optigar Flex al ser suspensión concentrada? Perdón, ¿me la repites? Claro que sí. ¿Se puede nebulizar el Optigar Flex al ser suspensión concentrada? No, no está recomendada en la etiqueta, pero el Deman Duo sí. Está para ultra bajo volumen en áreas interiores. Y el Icon 2.5C, interiores, exteriores, sobre todo exteriores que están pues, los enjambres de moscas, ahí lo pueden hacer con termo o con ULB para Icon 2.5C. Base agua, base solvente incluso. Gracias. Beto Cruz nos pone, ¿qué tanta duración tiene el cebo mosquicida en un establo? Bueno, en el caso de Optigar Flex, al ser una suspensión concentrada, a la cual solo le están añadiendo el azúcar, pues sería la residualidad de Optigar Flex. Optigar Flex tiene residualidades muy buenas de 2 a 3 meses. A mayor gradiente de dosis, la dosis alta, la residualidad puede alcanzar 3 meses. Gracias. Johan nos pone una recomendación para el control de vectores voladores en un restaurante campestre con áreas verdes abiertas y de alto grado de vegetación. ¿Qué producto me recomienda de su laboratorio? Bueno, una buena inspección antes que el control químico, ¿no? Áreas verdes, está abierto el restaurante. Entonces tenemos que ver primero qué está haciendo con sus residuos orgánicos el restaurante.
cómo es que están sus medidas sanitarias, ¿no? Después ver si no te quieres echar el recorrido a pie desde un plano satelital con Google Earth, puedes ver a quién tiene de vecinos, qué hay en el entorno que predisponga los sitios de criadero, si es que no están dentro de las instalaciones para las que te contratan, ¿no? Los sistemas de exclusión, al ser un restaurante abierto, están muy limitados, ¿no? Entonces tienes que buscar cuáles son estas áreas que tienes de atracción de la plaga. ¿Se acuerdan que hay focos generadores de moscas y focos atrayentes de moscas? Si los focos generadores de moscas no son de esas instalaciones, ¿cuáles son los focos atrayentes? Áreas donde se posan. Ahí tienes que aplicar pues un producto, sobre todo de larga residualidad, ¿verdad? Puede ser Deman 2.5 OCS, Deman Duo, cualquiera de estos dos. Y eventualmente hacer también tratamiento a las áreas verdes. Lo puedes hacer con cualquiera de los dos productos. De hecho, por ejemplo, con el microencapsulado de la andasialotrina, el Deman 2.5 CS, tenemos con este tipo de formulación estudios en mosquitos, en Aedes albopictus, para 8 semanas de residualidad aplicado al follaje, es decir, a las plantas arbustivas, árboles que sirven de reposo a moscas y mosquitos. Bueno, pues ahí te paso ese tip también, que puedes aplicar a arbustivas y árboles, áreas de reposo en estas áreas que describes. Y bueno, pues también buscar áreas estratégicas donde colocar, por ejemplo, Optigar-Flex a manera de cebo mosquicida, ¿no? Podrías buscar áreas estratégicas, jugar también con longitudes de onda, ¿no? Si tú quieres atraer a sistemas de trampeo, pues será con luz ultravioleta, pero tendrían que estar en áreas estratégicas donde no compita con la luz. Si no, pues buscar también otras longitudes que no son atrayentes para la iluminación del restaurante. Listo. Ah, y me faltó las nebulizaciones, ¿no? También podrías nebulizar, por ejemplo, con ultrabajo volumen, ciclos de 3 aplicaciones semanales. ¿Por qué es esto? Porque tú estás tratando de bajar la infestación del enjambre o la abundancia de este enjambre. Entonces puedes tratar 3 días consecutivos, un día o intercalados, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿no? Y a veces se requieren hasta 2 ciclos, ¿no? Para bajar la abundancia poblacional. Listo. Héctor López nos pregunta, para el control de la mosca doméstica en casa habitación en zonas rurales rodeadas de ranchos, con explotaciones pecuarias, ¿cuál es la recomendación sabiendo que está rodeado de zonas ideales para el desarrollo de mosca? Bueno, ahí hay que ser muy claros en el alcance con los clientes, ¿no? Mientras a ti no te contratan para tratar los focos de reproducción, es decir, los focos donde se desarrolla a nivel larvario la población, lo que estás haciendo es mitigar la infestación por adultos, ¿no? Pues lo que acabo de decir, para el restaurante de áreas abiertas, tienes que pensar en estrategias adulticidas, en áreas de reposo, en ciclos nebulizables para bajar infestación de enjambres, que esto tiene que ser periódicamente, y el uso de cebos mosquicidas, porque pues va sobre adultos, ¿no? Si es posible implementar sistemas de exclusión, ¿verdad? Pues obviamente hacerle recomendaciones a tus clientes, pero pues mientras no estés a cargo del control de los focos de reproducción, ahí va a estar complicado, ¿no? Vas a tener reinfestaciones. Muchas gracias. Nos pone José González. ¿Cuánto tiempo de vida residual tiene el ICON 2.5? Bueno, nosotros tenemos, como les dije, especificaciones de la Organización Mundial de la Salud para esta formulación y Prequalification Vector Control, pero privilegiando más uso nebulizable que el residual. Los concentrados emulsionables se cae muy rápido la residualidad, entonces yo no arriesgaría más allá de un mes de residualidad
con estos productos, ¿no? En concentrados emulsionables. En el caso del Icon, pues no recuerdo bien si la etiqueta dice reaplíquese cada 21 días, pero bueno, puede ser hasta un mes, ¿no? Hay otros concentrados que no duran ni siquiera una semana, por ejemplo, un DDBP, al tener presión de vapor, el diclorbos tan elevada, se volatiliza y un diclorbos no tiene mucha residualidad, no llega a veces ni a la semana, ¿no? Mientras que el Icon, pues sí puede tener el mes. Nuevamente nos preguntan acerca del pseudomosquicida de tiametoxam de Optigar Flex. ¿Cuántas cucharadas tienen que ponerle para mezclarlo? Sí, mira, muy fácil. Para preparar 4 litros de mezcla, se utilizan 16.8 mililitros de Optigar Flex y se agregan para esa cantidad de 4 litros de mezcla de 4 a 8 cucharadas de azúcar glass, previamente diluidas en un poco de agua que aparten para completar los 4 litros de mezcla, ¿no? Lo pueden aplicar por aspersión o por abrocheo, pincelamiento en áreas estratégicas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Es un poco no relacionada al tema, pero nos ponen. Buenas tardes. Para interiores en entorno blanco, en áreas de cocina con distintivo cristal, ¿qué producto podemos utilizar para cucaracha alemana? Comentan que han probado algunos geles de otras marcas, pero no les han resultado. Bueno, ya está definiendo, ¿no? Áreas blancas. Ahí prácticamente está muy limitado el uso de plaguicidas. De hecho, tan limitado que hay clientes que no lo autorizan, ¿no? Ahí son las otras partes del manejo integrado de plagas. No solamente es limpieza, también tiene que ver con calafateo, ¿verdad? Todo lo que es reparación estructural, grietas, hendiduras, y algunos sistemas de exclusión, drenajes, ¿no? A lo mejor hay que hacer recomendaciones para modificar el tipo de coladeras en los drenajes. Y si llegan a autorizar el uso de cebos cucarachicidas, pues está Advion, ¿verdad? Advion cucaracha, y en rotación Optigar cucaracha, porque son dos diferentes modos de acción. Los dos productos tienen registro EPA, tanto Advion cucaracha como Optigar cucaracha, en registro EPA, y en las etiquetas registradas en Estados Unidos ante la EPA, pues está autorizado el uso en áreas de proceso de alimentos. Perfecto, ya no tenemos más preguntas, doctora. Entonces quedaría más por agradecerle a usted y a todos los que se conectaron, tanto en Zoom como en Facebook, a esta plática tan interesante y muchas gracias por su valioso tiempo. Gracias, Jaime Roma, como siempre, socio estratégico de Syngenta y pues uno de los distribuidores más reconocidos a nivel nacional. Gracias, Jaime Roma. Gracias a la familia Aparicio. Hasta luego, tengan una excelente tarde.